He estado coleccionando ya por algún tiempo historias y recortes en cuanto a cómo la gente no lee las instrucciones o simplemente no les presta atención. Debo admitir que en un principio comencé a juntar artículos para justificar el hecho de que uno no necesita leer las instrucciones. ¿Sabe una cosa? Ya cambié de parecer. Aún así, mi familia se ríe al recordar cómo hace unas navidades atrás intenté armar el triciclo de mi hija menor. Le había dicho a mi esposa en repetidas ocasiones que no necesitaba las instrucciones para armar un triciclo. Cuando estaba por terminar y solo me quedaba ponerle el asiento, me di cuenta que había armado el triciclo al revés. En ese momento pensé, ¿a dónde tiré las instrucciones? Otra vez, mi hija compró una plancha para alisarse el cabello. Esta vez sí leí las instrucciones y para sorpresa mía encontré las siguientes sugerencias. Primero, no utilizar mientras esté en la ducha. No arrojar al agua. No deje que la superficie caliente toque sus ojos. He aquí una muy útil. Nunca utilizar mientras está durmiendo. ¿Sabe una cosa? Ahora entiendo el porqué de esos peinados desprolijos que se hacen algunas damas. Se peinaron seguramente mientras estaban inconscientes. Seguramente. Pero es solamente una broma. Aquí van otras instrucciones espectaculares que me acaba de enviar uno de los miembros de mi iglesia. En una copa de helado, no dar vuelta, escrito en la base, pero algo tarde. En un pastel para hornear, el producto está caliente al sacarlo del horno. En un envase de jarabe para la tos de los niños, no conduzca un automóvil después de tomar esta medicina. En el envase de unas píldoras para dormir, precaución, puede causar somnolencia. En un traje de Superman para niños. Utilizar este traje no le hará volar. Creo que la mayoría de nosotros estará de acuerdo con que al tomar una medicina, usar equipos nuevos o herramientas, seguir las instrucciones, por más tontas que parezcan, es algo importante que debemos hacer. Durante la semana que pasó y en cualquier otra, más de 70 iglesias en los Estados Unidos cerraron sus puertas. Si bien estoy seguro que hay distintas razones detrás de esta estadística, estoy convencido de que en la mayoría de los casos la gente no leyó las instrucciones. Mientras muchas personas siguen atentamente las instrucciones de cómo utilizar su nuevo tractor para cortar el césped, muchos cristianos creen que la iglesia funciona por sí misma, sin necesidad de directiva divina. Damas y caballeros, una iglesia que crece, alcanza a la comunidad e impacta vidas, no lo hace por arte de magia. A propósito, pensemos qué es la iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, derivada del verbo kaleu, que significa llamar. El prefijo ek define la palabra eclesia dando el significado de los llamados. Primero, la iglesia es llamada a separarse del mundo. Son un grupo separado de personas que han sido redimidos por la gracia de Dios. Así como náufragos en medio del océano, hemos sido rescatados en el bote salvavidas del Calvario. Hemos sido rescatados por el Evangelio de Jesucristo. Pero la iglesia no solo ha sido llamada fuera del mundo, sino que segundo, ha sido comisionada a ir de vuelta al mundo. Los llamados se reúnen y juntan recursos y vuelven al sitio del naufragio y rescatan cuantas personas puedan. Pero ¿cómo usa uno esto llamado la iglesia? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué dicen las instrucciones? Bueno, si uno se fija en los planos, en 1 Corintios capítulo 12, descubrirá que la iglesia no solo es llamada a salir del mundo y encomendada a regresar al mundo, sino que también, tercero, es comparada con el cuerpo. 1 Corintios 12, fíjese, allí en el versículo 14 al 18 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso.
El manual de funcionamiento de la Iglesia se asemeja más a un esquema de anatomía que a uno organizacional. Cada persona tiene un rol en el cuerpo. Tenemos personas que son las manos y los pies, otros la boca y el cerebro. Dios mediante, todos funcionan de acuerdo a los dones que Dios ha dado a cada uno. D.L. Moody, que hace más de 100 años fundó una iglesia, una escuela y una imprenta, dijo: un gran número de personas tiene una idea falsa acerca de la iglesia. Tiene la idea que la iglesia es un lugar en el cual uno puede descansar, donde pueden sentarse en un banco cómodo, contribuir con una obra de caridad, escuchar al predicador y hacer su parte en mantener a la iglesia fuera de la quiebra. Es todo lo que quieren. La idea de trabajar y trabajar en la iglesia nunca entra en sus mentes. ¿Sabe una cosa? Esto me hace pensar que no estamos leyendo las instrucciones. Fíjese las indicaciones en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A propósito, la unidad de la fe es una frase clave a comprender. Intentamos llegar a la unidad en la fe. Cuando la palabra fe es precedida por el artículo la, se refiere a un cuerpo de verdad, verdad doctrinal que forma el cimiento de nuestra fe. Judas, en el versículo 3, escribió acerca de la fe que ha sido una vez dada a los santos. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, leemos: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pablo dijo de sí mismo en Gálatas capítulo 1, versículo 23, que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Nuestra unidad siempre está constituida sobre nuestro cuerpo de verdad, habitualmente llamado fe. Digo todo esto porque la iglesia en Norteamérica y muchas de esas iglesias que ya han cerrado las puertas no leyeron esto en el libro de las instrucciones. La unidad no se deriva de todos pensando igual, o todos apreciando el mismo estilo de música, o todos comiendo el mismo tipo de comida. Nuestra unidad no se basa en la personalidad o apariencia o posición social. Nuestra unidad se basa en nuestro compromiso colectivo a la fe, la verdad de las Santas Escrituras. Pablo continúa en los versículos 14 al 16 de Efesios capítulo 4 diciendo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero mostrarle algunos beneficios de construir un cuerpo fuerte, de construir una iglesia fuerte. Pablo nos dice que dos cosas ocurren cuando el cuerpo crece como debe ser. Primero, somos rescatados del engaño espiritual. Cuando uno fortalece el cuerpo de Cristo, en el versículo 12 dice, al aferrarse de la unidad en la fe, como dice el versículo 13, uno es lo suficientemente maduro para mantenerse de caer en el engaño espiritual, que dice el versículo 14. Una de las características de los niños es la ingenuidad. Yo me divierto a veces intentando engañarlos en algo. Me acuerdo una vez haberle dicho a mi hija algo durante la cena cuando ella tenía 5 años, y luego reírme a carcajadas de la manera en que ella cayó en la broma. Ella pensaba que nuestro auto funcionaba con jugo, ya que siempre nos escuchaba decir: «Nos estamos quedando sin jugo». Para ella, Texaco era una gran máquina dispensadora de jugo de manzana. ¡Qué increíble! Dígale algo a un niño y con seguridad que le va a creer. Parte de nuestra madurez y de crecer como un cuerpo de creyentes implica que juntos evitemos el engaño de los falsos maestros.
Pero segundo, otro beneficio de fortalecer el cuerpo es no sólo que somos rescatados del engaño espiritual, sino también de la incapacidad espiritual. Una vez más, en el versículo 16 encontramos la analogía del cuerpo humano, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. La pregunta que uno nunca se formula no es si alguien está contribuyendo su parte para el funcionamiento del cuerpo, sino si uno mismo está proveyendo su parte en el proceso de fortalecer el cuerpo en amor. Cuando cada articulación del cuerpo hace su parte, el cuerpo no queda incapacitado, sino coordinado. Esto es verdad tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo espiritual, al cual llamamos la Iglesia. Todos contribuyen al proceso a través de sus dones espirituales dados por Dios. Todos se arremangan. Todos suplen un poco. Todos en la Iglesia funcionan para el beneficio de la misma. Eso nos mantiene fuera de la discapacidad y del engaño. He desarrollado una hipótesis que utilizo en las clases para miembros nuevos con el fin de ilustrar el funcionamiento de la Iglesia. Es una escena hipotética en un comedor. Llamamos a la Iglesia como un comedor, en el cual una señora se tropezó y al caer derramó toda la sopa que estaba en su plato. Si todos nosotros estuviéramos allí utilizando nuestros dones espirituales para el beneficio, no solo de esta mujer, pero de toda la Iglesia, nosotros como un cuerpo de creyentes haríamos lo siguiente, escuche bien. La persona que tiene el don de pastor inmediatamente formaría una fila e indicaría a la gente por dónde caminar para que nadie se resbale ni lastime a la señora tendida en el suelo. La persona con el don de misericordia inmediatamente se inclinaría junto a la señora y susurraría: «Sé cómo se debe sentir. Permítame limpiar un poco su ropa con mi pañuelo». El maestro se levantaría y diría: «¿Puedo tener su atención, por favor? Esta señora se cayó y derramó sopa por todos lados. Hay diferentes razones por las cuales esto sucedió. Permítanme darle algunas, así toman nota y no les sucede a ustedes en el futuro». La persona con el don de dar ya fue y compró otro plato de sopa y se encuentra en camino para dárselo. Después que la señora se sentó a la mesa, el que tiene el don de exhortación pide a los presentes a que animen y reconozcan con un aplauso a la señora que se levantó después de haber caído. Por último, los que tienen el don de servicio llegan con los elementos de limpieza y limpian absolutamente todo. Encontrar su espacio en el comedor de la Iglesia no es algo extremadamente complicado, pero tampoco sucede porque sí. Sale de la voluntad de proveer lo que sea que usted puede proveer. Usted descubriría que cuando haga como Pablo dice en Efesios, capítulo 4, versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, si yo le pidiera una ilustración de un grupo de personas actuando como la Iglesia debería actuar, ¿en qué parte de la Biblia se fijaría? Seguramente en Nehemías capítulo 3, por supuesto. Quiero mostrarle algunas lecciones de una construcción del Antiguo Testamento. En Nehemías capítulo 3, usted descubrirá lecciones de una construcción en el Antiguo Testamento. Nehemías planeó construir y reparar los muros de Jerusalén. Podemos decir que su plan era dividir y conquistar, ya que eso es exactamente lo que hizo. Encontramos cerca de 40 nombres de los que estaban encargados de llevar adelante la obra. Él había planeado cuidadosamente la obra y ahora lleva a cabo su plan. La primera lección que encontramos en Nehemías para la iglesia neotestamentaria es: toda la gente está dispuesta a trabajar. Primero, se le dio la oportunidad de trabajar a todos aquellos que estaban dispuestos a hacerlo, sean sacerdotes o profesionales, de la nobleza o plebeyos, hombres y mujeres, ambos son mencionados en la obra, profesionales o políticos, nativos o extranjeros, artesanos o artistas, todos tenían la oportunidad de trabajar. Algunos de ellos repararían el muro cercano a sus hogares. Otros viajarían todos los días hasta sus lugares de trabajo. Algunos repararon parte del muro existente y otros construyeron de la nada utilizando los bloques que ya eran escombros.
Algunos trabajaron en distintas puertas, con sus bisagras, mientras otros recogían escombros y se deshacían de la basura. Me llama la atención que el primer grupo de trabajadores que Nehemías menciona era liderado por el sumo sacerdote. En el capítulo 3, versículo 1 leemos: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Estas torres estaban ubicadas en el lado occidental de la puerta de las ovejas. Es importante que Nehemías les diera a los sacerdotes esta zona en particular, ya que las ovejas y los corderos traídos para el sacrificio entraban por la puerta de las ovejas. Esto era tierra santa para ellos. Nunca podrían haberse imaginado que 400 años después, Jesucristo mismo pasaría por esa puerta reconstruida para ir al jardín de Getsemaní a orar, y después, sin duda, fue traído por los soldados que lo apresaron y lo presentaron ante el Sanedrín por esta misma puerta. Él fue el último cordero llevado al matadero, como Isaías dice en el capítulo 53, versículo 7. Pero los sacerdotes no trabajaban con martillos y piedras. Aquí lo hicieron. De esta manera fueron el ejemplo para el resto del pueblo. Cualquier persona que estaba dispuesta a trabajar en la reconstrucción lo hizo. Eso me lleva a la segunda lección. Algunas personas no sabían precisamente cómo hacer el trabajo. Usted se dará cuenta en los versículos 8 y 9, que dice así: Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Imagínese a un político, un platero y un perfumero poniendo ladrillos. ¿Qué sabían ellos de construir paredes y restaurar brechas? No importó. Evidentemente, Nehemías les proveyó de trabajadores que les mostrarían cómo hacerlo. La persona que dice no poder porque no sabe, debe aprender una lección de un perfumero que está arrastrando piedras y trabajando con una cuchara de albañil. La tercera lección: algunas personas podían hacer más trabajo que otras. En los versículos 11, 19, 21, 24, 27 y 30 tenemos la frase repetida que ellos restauraron otro tramo. Dicho de otra manera, hicieron el trabajo que les tocaba hacer y al terminar hicieron más. Qué buen testimonio de personas que hicieron más de lo que se le pidió. Hicieron un esfuerzo extra. Pero sigamos avanzando. La cuarta característica de esta construcción es que algunas personas estaban dispuestas a trabajar en lugares más difíciles que otros. Fíjese en el versículo 14 y verá un hombre llamado Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó, la puerta del muladar, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. El término puerta del muladar puede traducirse puerta del basural. Esta era la puerta en la cual toda la basura y suciedad es recolectada. Aquí tenemos a un miembro del Palacio Real trabajando voluntariamente en un lugar así, donde el hedor del valle de Hinnom, donde toda la basura era arrojada, emanaba durante todo el día. Comparemos su condición de trabajo con la del sitio mencionado en el próximo versículo. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Tenemos a un gobernador que voluntariamente trabaja cerca del basural, y otro que le toca trabajar junto al estanque cercano a los jardines del rey. Algunas personas estuvieron dispuestas a trabajar en lugares más feos que otras. Quinta lección: algunas personas estaban dispuestas a trabajar más que otros. Inclusive, entre todos aquellos que trabajaron voluntariamente, hubo un hombre que se destacó del resto. Se hace mención en el versículo 20. Después de él, Baruc, hijo de Sabai,
con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Este es el único individuo que su actitud es mencionada por Nehemías. El término hebreo traducido fervor viene de una palabra que significa brillar. Por haber trabajado con disposición no quiere decir que uno va a resplandecer. Baruch representa a aquellos que trabajan y sonríen mientras lo hacen. Estos individuos llegan contentos a su lugar de trabajo. Es un placer trabajar y estar con ellos. Que la tribu de Baruch se multiplique en la iglesia de hoy, que sea así. La lección número 6 dice que algunas de las personas aptas para trabajar decidieron no hacerlo. Un autor comentó que Nehemías no solo nombra a los trabajadores, pero también a los que evadieron la obra. En el versículo 5 dice: «E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor». No se nos dice el porqué. Nehemías solo nos informa que algunos se rehusaron a ayudar. Es interesante ver que los plebeyos trabajaron, pero la realeza se rehusó. En la iglesia actualmente, las jerarquías están más llenas de personas comunes que de personalidades prestigiosas como el mundo. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, «No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles». Pero la séptima lección: todas las personas que trabajaron con sus manos mostraron la condición de sus corazones. Si usted va directamente al capítulo 4, descubrirá una hermosa descripción de estos trabajadores que anhelaríamos que fuese una realidad entre nosotros hoy en día. Fíjese en el versículo 6. «Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar». Esto significa literalmente que sus corazones estaban allí en la obra. Pusieron sus corazones en la labor. Pero quiero hacerle algunas preguntas. Sabemos que hay muchos hermanos que comenzaron a hacer la obra con un gran esfuerzo. Comenzaron una pequeña iglesia. Fueron creciendo, fueron desarrollándose y han pasado los años y van queriendo tener un lugar mucho más amplio, mucho más espacioso. Están orando, están trabajando, están construyendo ese lugar y anhelan tener un lugar maravilloso, terminado, y diciendo: ¿cuántas personas van a venir a este lugar, a esta iglesia? Muchas personas van a venir con curiosidad, pero todas vendrán con necesidades. Pero ahora le quiero preguntar a usted: ¿quién les va a alimentar? ¿Quién les va a discipular? ¿Quién va a orar con ellos? ¿Quién les va a enseñar a sus hijos? ¿Quién va a enjugar sus lágrimas? ¿Quién les va a desafiar? ¿Quién va a amarles? ¿Quién va a cambiar los pañales de sus bebés? ¿Quién va a enseñarles historias? ¿Quién va a cantar en el coro y guiar la alabanza? ¿Quién va a limpiar sus instrumentos y tocarlos? ¿Sabe una cosa? Hay un lugar en el muro, y esto es para pensar. ¿En qué punto de esta muralla se va a remangar? ¿En qué lugar de ese comedor de la iglesia que hice la ilustración usted va a servir a otros? Le aseguro que va a haber una sopa derramada. Seguramente. ¿Usted simplemente asiste a la iglesia o su corazón está en la obra que Dios está haciendo en el cuerpo de creyentes? Los lugares de construcción y los comedores no son lugares distinguidos para trabajar, pero sí son lugares en donde uno honra a Dios y donde el trabajo nunca se hace en vano. De hecho, los resultados van a permanecer para siempre porque estamos levantando personas y no paredes, y las personas permanecen para siempre. Recuerde el desafío de Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 16. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios le bendiga ricamente. Seguimos estudiando este maravilloso libro de Nehemías. Le espero en una nueva oportunidad.